A veces los cristianos tenemos un debate interno de que si la vida cristiana es fácil, es difícil, de por qué tenemos que pasar por tantas cosas o pudiéramos pensar en tantas cosas que vienen a nuestra mente como cristianos, de que si podré realmente mantenerme hasta el final con todas las cosas que vivo y con todas las cosas que el mundo está ofreciendo. Son cosas que pasan. Probablemente uno espera que eso suceda en la mente de una persona nueva en la fe, que tenga poco tiempo de caminar con Cristo. Pero no, eso es una pregunta, un debate, una controversia mental que tiene toda persona sin importar la cantidad de años. Aunque muchos no lo quieran aceptar, toda persona cristiana, sin importar la cantidad de años que tenga, tiene preguntas en su mente que le hacen cuestionarse si realmente es capaz de soportar todo hasta el último día y mantenerse como fiel seguidor de Cristo. Y eso unido a todas las leyes, las reglas, los dogmas que encontramos en las iglesias y que mayormente son impuestas por hombres y no necesariamente son leyes o reglas o estatutos bíblicos. Uniendo todo eso, puede saltar entonces la pregunta y que muchos no cristianos a veces le sueltan una pregunta a un cristiano y le preguntan si la vida cristiana es fácil o si la vida cristiana es difícil. Probablemente vas a escuchar a muchos o quizá la gran mayoría decir que es muy difícil ser cristiano, que no te vamos a mentir y que la vida cristiana no es fácil, que esto es difícil, vas a llorar, vas a sufrir. Quizá vas a escuchar a otros decir que no es ninguna de las dos, no es ni fácil ni difícil, hay que estar luchando a diario y que cada día trae su propio afán. Y probablemente tengan verdad alguna de las dos. Pero yo en lo personal, por experiencia propia, por testimonio mío, yo pudiera decirte que es un poco de las dos. Es un poco fácil y un poco difícil. ¿Por qué es fácil? Y quiero comenzar por ahí. ¿Por qué es fácil? Primero, el salmista en el Salmo 119, versículos 33 y 34 dice: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. La palabra de Dios viene siendo como un manual de dirección para nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto a no leer los manuales instructivos de las cosas que compramos, como el celular, la televisión, el radio, la computadora, un micrófono, X cosa. Nos hemos acostumbrado a no leer esos manuales. Que si yo tomo la palabra de Dios solamente como un manual más, es lógico que no solamente no voy a leer la escritura, sino que mucho menos voy a atender, a obedecer, a seguir las instrucciones que la palabra de Dios me está dando. Entonces la Biblia nos da las instrucciones. Eso quiere decir que Dios nos está haciendo de un cierto modo la vida cristiana algo fácil, porque Él solamente nos está diciendo: cumple mis estatutos, sigue mis mandamientos, cumple mi ley, sigue las directrices que yo te estoy dando. El problema es que nosotros nos complicamos la vida y no lo hacemos. Y eso es lo que hace que no sea muy fácil la vida cristiana. Por eso yo digo que hasta cierto punto es fácil, porque tenemos todo en la Escritura. El detalle es que si nosotros pudiéramos entender o aprender a pedirle a Dios que nos enseñe, que nos ayude a entender la palabra de Dios, sus directrices, probablemente nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, pudiera ser un poco más fácil. No digo que al 100%, porque la Biblia dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a pasar por situaciones, pero si seguimos los estatutos, los mandamientos de Dios, las directrices que Dios nos manda en su palabra, probablemente se nos haga un poco más sencillo el caminar en medio de cada una de las dificultades que tenemos en la vida. Y eso es por una parte.
Pero lo segundo es que también es difícil. Difícil porque, o cuando se vuelve difícil, según lo que yo he podido tener como experiencia propia, se vuelve difícil cuando llega el momento de que yo tengo que sacrificar mi vida para agradar a Dios. Porque nosotros como cristianos, cuando nosotros le decimos sí a Dios, nosotros decidimos por cuenta propia, guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, lógicamente, pero nosotros decidimos agradar a Dios con todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, todo lo que proyectemos, todo lo que queramos alcanzar. Toda nuestra vida debe ser en agradecimiento, exaltación a Dios. Y yo creo que aquí es donde se pone un poco más difícil la cosa, porque se pone difícil cuando Jesús nos dice a nosotros, como lo escribió Mateo, cuando dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es exactamente lo que muchos de nosotros a veces no estamos dispuestos a hacer. Eso es exactamente lo que no estamos haciendo. No estamos negándonos a nosotros mismos, o probablemente no estamos dispuestos a negarnos en nuestra totalidad para poder que nuestra vida completa agrade a Dios. Tampoco estamos tomando nuestra cruz y mucho menos siguiendo a Jesús como Él nos manda en su palabra. Esto es lo que se hace difícil, porque nosotros muchas veces queremos agradar a Dios, queremos servir a Dios, pero a veces Dios nos dice, ok, sígueme, pero ese pensamiento, ese deseo que tú tienes, probablemente ese sueño, ese anhelo que tengas, Él nos dice, déjalo porque no te va a servir conmigo. Déjalo porque no es lo que yo tengo preparado para ti. Y nos cuesta dejar eso porque nos gusta. Es lo que queremos, aun cuando sabemos que no nos conviene. Y se vuelve una pelea, una trifulca mental con nosotros mismos. Porque ya Dios nos dice en su palabra que Él tiene cosas grandes y cosas mayores. Pero para que podamos alcanzar todas esas cosas grandes, todas esas cosas buenas que Dios tiene para nosotros, muchas veces, o la mayoría de veces, tenemos que soltar muchas cosas nuestras, aun cuando parezcan cosas buenas, cuando parezcan buenos anhelos, aun cuando parezcan buenos deseos, aun cuando parezcan cosas que pueden servir en el ministerio. A veces Dios nos dice, déjalo, porque eso no te va a servir a donde yo te voy a enviar o hasta donde yo te voy a llevar. Pero en medio de todo eso, yo creo que por eso es que Pablo nos escribe en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando nos habla de no conformarnos a este siglo, sino que transformemos nuestra mente. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer constantemente. Pero en medio de todo eso, aún en medio de las partes difíciles, en las partes fáciles, nunca podemos olvidar que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. No es algo que nosotros creemos que puede ser o que es una posibilidad, no. Él prometió y lo que Dios promete, Él lo cumple. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y puedes verlo en Mateo 28, versículo 20. Pero también Juan nos da un texto muy importante en el capítulo 14, cuando nos dice que si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos. ¿Y qué pasará después de eso? Dice que si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, Él entonces, Jesús mismo, va a rogar al Padre para que nos dé otro consolador, para que esté con nosotros siempre. Y esto es algo que nunca puedes olvidar. En los momentos fáciles, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, nunca olvides que Dios está con nosotros y por nosotros.